Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, espero que vosotros también. Y nada, sí que ha pasado unas semanitas. Es que he estado ocupado con los exámenes, que era época de ello. Exámenes, trabajos. Y nada, ya tenía pensado grabar este vídeo la semana pasada, que no subí nada. Y nada, lo grabo ahora porque ya he acabado la época de exámenes, de trabajos, entonces no estoy tan liado y tengo más tiempo. Y bueno, ¿de qué va a ser este vídeo? Preguntaréis. Pues va a ser, bueno, lo habréis visto por el título, pero va a ser de que os voy a dar un poco de mi aspecto, mis consejos sobre cómo viajar barato, entre comillas, digamos, de cómo me lo organicé yo para que a vosotros pueda salir igual que me salió a mí o mejor. Y os comentaré separando tanto Estados Unidos como Europa porque no tiene mucho que ver. Y nada, al principio os voy a dar unos tips que... Unos tips. Sí, podríamos llamarlo tips. Que empleé yo para que me saliese bastante más barato, diría. No voy a decir mucho porque seguramente haya formas más fáciles de encontrarlo más barato. Y nada, yo lo que os recomiendo es que cuando viajéis busquéis hostales si vais solos o incluso si vais dos personas, que busquéis hostales que en vez de alquilar habitaciones, que alquiléis camas, porque suele salir más barato ir a un hostal y alquilar una cama que pagar por una habitación, que suelen ser más caros. Y luego, a la hora de comer, intentar... Esto está feo decirlo, porque no es sano, pero en algunos países salía más rápido o más barato comer comida basura, digamos, ir a un McDonald's, a un Burger King, que comprar algo del supermercado y cocinarlo. Que os diré en qué países pasa porque ahora está todo muy caro, pues yo cuando fui no lo estaba tanto, pero ya lo estaba. Y eso. Luego, antes de todo, haceros un Excel. Yo no os puedo enseñar el mío porque formateé el ordenador y lo borré, entonces os lo quería enseñar. Pero yo lo que hice en los Excel es hacer tres apartados. El cuánto me salía el vuelo, cuánto me gastaría en el transporte público, porque claro, no iba en coche, entonces cuánto me salía el vuelo, el transporte público y dónde iba a dormir. Y lo que hacía era la suma de todos entre cada país, lo dividía entre países, bueno, destinos, y lo sumaba y veía por separado cuánto es la suma de vuelos, cuánto es el total de habitación, del hostal y del transporte público. Y ahí más o menos iba jugando. Yo, por ejemplo, me salió el total del viaje, que iba a ser más de un mes, 1.300 euros contando alojamiento, vuelo y del transporte, ¿vale? Y ahora entrando en cuanto a más profundidad de cada país, os voy a decir un poco cómo de caro puede ser, cuántos días os puedo recomendar ir. Entonces empezaré primero por Europa y voy a ir en orden, que es Inglaterra, Milán, Bruselas y Viena, y luego Estados Unidos. Bueno, voy a empezar por Inglaterra. Inglaterra a mí no me costó mucho porque yo fui a Cambridge, que ahí estaba mi tío, entonces él me pagaba, bueno, comía con él, entonces yo no me pagaba las comidas. Y lo que sí que me di cuenta es que si no vais directamente a Londres, al menos yo desde Cambridge, para ir a Londres centro, me costó no, perdón, me costó 45 euros cada vez que fui 2 días, me costó, no, 45, 35 euros, me costó 70 euros ir 2 días, que lo que te da es el tren directo a Londres y luego poder coger todos los trenes, que eso está muy bien, pero yo no llegué a calcular si cogí tantos trenes para que me compensase. Y es que casi me salió más caro ir a Londres, perdón, desde Cambridge, que ir desde España a Cambridge, es que es una pasada. Pero no es tan... Inglaterra como tal no es tan caro, porque está al ladito aquí de España, entonces no hay tanta diferencia de precios. Lo malo es la conversión de las libras a euros, entonces podéis pagar con vuestra tarjeta de banco sin problema, pero luego suele aparecer que es más lo que os cobran por la diferencia. Y a Londres yo sí que os diría que fuese una semanita, por ejemplo. Es un sitio, yo fui 2 días y me quedé con muchas ganas de ver más. Es una zona grande, hay mucho turismo, hay mucha gente, entonces os recomiendo que vayáis, que está muy bien. Yo solamente repita porque he ido muchas veces a Inglaterra, pero a Londres solo fui esta vez, 2 días y poquito más. Bueno, y ahora pasando con Milán. No os voy a mentir, Milán se visita en 2 días. En 2 días, 3 días. Ni más. Yo fui 3 noches y me arrepentí un poco porque podía haber estado más días en otro sitio y que luego os digo. Y dije, uff, es que Milán no es muy grande, es bastante pequeñito. Entonces yo estuve un par de días ahí y dije, me sobraba uno. En cuanto al transporte público, Milán tiene, por ejemplo, un abono que podéis coger. Tiene 4 líneas de metro, podéis coger 3 de ellas con ese abono y creo que son de 3 días. Y yo os lo recomiendo porque podéis estar 3 días enteros
cogiendo las líneas de tren, que quitando la única que falta tampoco es mucho la diferencia y podéis ir perfectamente a todos los lados. Y yo imaginar si me sobran días que luego acabe yendo a Venecia un día, para que veáis. Porque ahí el tema de los trenes, no sé cómo era, yo por ejemplo compré un billete en Venecia, para ir a Venecia ponía una hora, luego a la vuelta cogí otro tren de otra hora, no hay como supervisión, y entonces yo tenía un poco de miedo de decir, oye, si me ve un inspector, ¿qué va a decir? Bueno, ahí como que no hay tanta supervisión, no sé si otra gente lo haría, pero yo un día llegué tarde a un tren y cogí el siguiente, teniendo el billete, claro. Y también puedes ir casi gratis, porque no hay casi controles. Y en tema comidas, por ejemplo, ahí pasa lo mismo un poco que en Inglaterra, que como está cerquita de España, no hay tanta diferencia de precios y se puede comer bien en el supermercado, podéis comprar lo que sea, cocinarlo, y en cuanto a la comida rápida, pues también son asequibles. Yo la verdad es que lo que más comí son kebabs, para qué os voy a mentir, es lo mejor. Y el hostal, a mí el hostal de Milán me salió bastante asequible, no me acuerdo de los precios, es que ya os digo, borré el Excel, entonces no lo tengo a mano, pero me salió creo que a 100 y pico euros por 3 noches, como os digo, 4 días en total estuve y nada. Y el vuelo me salió súper barato. De Inglaterra a Milán, el vuelo creo que fueron 40 euros, bastante barato. Y bueno, y os comento, para cuando cojáis los vuelos, no los cojáis en un fin de semana, un lunes, sino creo que me dijeron a mí que un miércoles suele ser más barato porque ya son vuelos que no la coge la gente, entonces bajan los precios. Pero vamos, si alguien lo sabe, que lo confirme en los comentarios si eso es verdad. Y ahora pasando con Bruselas. En Bruselas hay un hotel, bueno, hay un hostal que bueno, yo cogí todos los hostales del mismo grupo, que es el grupo Meininger. El de Bruselas era el mejor, sin duda, sin lugar a duda. El del centro, porque tiene dos, era el mejor porque se había hecho en una fábrica de cervezas, en una antigua fábrica de cervezas. Entonces el sitio era enorme, los pasillos eran muy grandes y las habitaciones súper guay. Y Bruselas ya sí que yo noté que era más caro. Era más caro porque no había como un abono transporte de X, un abono, bueno, un billete de X días, sino que había como un train pass, ¿vale? Que tú tenías, que costaba 75 euros, si mal no recuerdo, que me dijeron, y tú puedes como apuntar los destinos a los que vas y ir a esos destinos. Por ejemplo, puedes ir de Bruselas a Gante. Y supuestamente tú no te puedes bajar entre medias del trayecto, sino que tienes que ir directo, pero una persona con la que estuve conviviendo en el hostal me dijo que que una chica, ella sí que lo hacía, que se bajaba en medio, porque hay un propio tren que puede ir a Brujas y te puedes bajar a Gante. Pues yo no lo hice porque yo fui pagando los billetes, que tampoco son tan caros, pero yo creo que si vais para una semana y tenéis pretendido moveros, es asequible cogeros el Train Pass. Y en cuanto a la comida, ahí en Bruselas ya sí que noté que los restaurantes eran más caros y sobre todo los supermercados, que compraba algo que aquí en España podía ser más barato y ahí decía, ya se va notando que es más caro, pero también es porque ahí el sueldo mínimo es un poco mayor. Entonces, si vais a Bruselas, tened cuidado que es un poquito más caro, pero bueno, como también es euro, ya no pasa como en Inglaterra, tenéis más control. Pero si vais, os recomiendo que vayáis al hostal Meininger del centro, porque tenéis el centro de Bruselas a 3 minutos o 5 minutos andando y podéis ver todo. Lo bueno de Bruselas es que, bueno, sí, de Bruselas y del país, de que podéis ver las cosas andando, que no hay mucha distancia. La mayor distancia suele ser los trenes que podéis coger de Bruselas a Gante, de Gante a Brujas, de Brujas a Bruselas y poco más. Eso es. Y luego ya se puede ver todo andando, que se tarda 10 minutos, ya os digo. No seis vagos y andar un poco. Os lo digo yo, que siempre cojo el coche aquí en Madrid, pero luego cuando me voy de viaje estoy andando. Y por último, y no menos importante, Viena, que fue para mí mi lugar favorito. Viena es precioso. Viena también, si no me falla la mente, Viena creo que sí que tenía algo de metro, pero no me acuerdo ahora muy bien, me pilláis la verdad. Viena tenía, creo que billetes de días de metro, que iba muy bien y te salía mucho más barato. Y yo en Viena, el hostal que estuve, no estaba mal, yo creo que era el peor de todos. No sé, sería muy difícil. Sí, yo creo que era el peor de todos. Pero bueno, se estaba bien para dormir, está bien. Y luego la ciudad es preciosa, el centro, hay muchas cosas, yo creo que me dejé bastantes cosas por ver. Y en cuanto a tema gastos, aquí ya sí que en Viena se nota mucho, mucho la diferencia entre España y Viena. Que ahí el sueldo mínimo creo que son de 3.600 euros, así que imaginaros. Entonces yo cuando fui a un supermercado es cuando más me di cuenta de decir, ahí va, aquí hay una diferencia enorme y es bastante caro. Pero bueno,
si vais a tener cuidado porque en el súper, por ejemplo, si compréis un café, yo lo noté ahí, compré un café, una tontería y me salió bastante caro y dije, "Uf, es que así no me sale asequible". Yo en Viena sobreviví comiendo durums, no os voy a mentir. Además, fui a uno que me gustó mucho, era barato, te ponía de todo, queso, extras, todo, por 6,50, que aquí en España, al menos en Madrid donde vivo yo no pasa, que suele ser a 7, 8 si ponéis extras. Y eso, a mí el vuelo que no os dije de Milán a Bruselas, no, tampoco me salió muy caro, es que ya yo no me acuerdo de los precios. Si recupero el Excel, os lo pondré por una anotación en el vídeo, ¿vale? O en la descripción. Y luego, de Bruselas a de Bruselas a Austria, ¿sí? A Viena, tampoco el que me salió muy caro, me salió unos 50, es que mis vuelos estaban alrededor de 40, 100 euros, ¿vale? Y luego lo que hice es, de Austria volví a España, ¿por qué? Porque me salía más barato volver a España y coger un billete ida y vuelta a Estados Unidos que ir desde Austria a Estados Unidos y de Estados Unidos a España. Y bueno, ahora pasamos con Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? A ver, Estados Unidos, a mí el vuelo me salió una ganga, me costó 589 euros, 11 días, ida y vuelta. Entonces yo estuve mirando varias veces más y esa oferta no estaba, creo que lo pillé en el día justo y cuando tenía que hacerlo. Ahí, ¿qué os puedo decir? Comer bien sale caro. Moverte es caro, pero no tanto. Porque tenéis un MetroPass que lo podéis ir recargando no por viaje, sino por dinero. Por ejemplo, $10. Pero también creo que lo hay por días. Yo lo que hice era por dinero en vez de por días. Pero yo, si vais mucho tiempo, hacerlo por días. Sacaos el MetroPass de 30 días, que os saldrá mejor que ir recargando $10. Y nada, ahí está muy bien porque con el MetroPass podéis ir a cualquier sitio. En Nueva York podéis mover con el metro, sin problema. Entonces, lo malo es que las distancias son un poco largas, pero bueno, ese es cómodo, va rápido. Y lo malo es que es bastante lioso porque el metro tiene números, luego tiene letras, luego que si te vas a Uptown o a Downtown, yo por ejemplo me perdí una vez. Entonces, si vais, informaos un poco qué tren va a cada dirección, mirad el Google Maps, no seáis como yo, como un despistado y que no lo miro una vez y me fui a la otra dirección. Y en cuanto a la comida, es caro porque es que, ¿qué os voy a decir? Ahí se come más barato de guarrerías que comer sano. Por ejemplo, una barra de pan congelada así, de este tamaño, no más, este tamaño, salía $6. Y aquí en España, por una barra así, creo, pagamos ¿cuánto? ¿€1? ¿1,20? Que para que veáis la diferencia. Y ahí la gente, yo lo que más vi es que había mucha guarrería. Entonces, yo de hecho cuando fui a Estados Unidos volví, engordé, los pantalones que utilizaba siempre no me cerraban y luego tuve que perder peso porque, madre mía, acabé poniéndome solo chándales de que me sentía agobiado. Y eso os digo, que hasta ahí fue mi vuelo, mi viaje, perdón. Yo me quedé más tiempo porque mi familia me dijo, bueno, quédate ahí, quédate aquí más tiempo. Y como tenía posibilidad de cambiar el vuelo, pues lo cambié y ya me vine más tarde. Y bueno, para acabar, oye, que no sé cuánto ya haré de vídeo, no lo quiero hacer tampoco muy largo ni aburrido, deciros que me digáis qué tal se ve, porque he hecho un upgrade, ya os contaré por qué. Espero que también se escuche mejor, ya me vais comentando. Y eso, tener en cuenta que cuando vayáis solos o 2 personas, buscar hostales. Hasta de 3 personas podéis buscar hostales porque los hostales suelen salir más baratos que los hoteles, a no ser de que encontréis una ganga de hotel que sea barato, entonces coger eso y siempre intentar buscar la mejor manera de moveros por la ciudad, buscar un abono de 10 días, de 3 días o lo que sea, que siempre suele ser más barato. Y sobre todo los vuelos, meteros varios días, meteros en página incógnito, que dicen que no guarda vuestro caché, entonces meteros en página incógnito y lo vais viendo varias veces. Y si encontréis un día una diferencia de precio asequible, comprar el vuelo. Y por último, decir que os voy a decir, moveros con aplicaciones, por ejemplo, las de las bicis o scooters eléctricos. Por ejemplo, en Bruselas, en Milán, conocí a un chico que me dijo que por Bruselas se movía solo con patinetes eléctricos y le salió muy barato. Entonces, además esas aplicaciones suelen tener ofertas de, oye, por 3 euros tienes no sé cuántas horas, etcétera. Que no es ninguna promoción porque a mí no me pagan, pero que es una recomendación. Yo no lo hice porque yo fui andando, que a mí no me importa, andaba al día 25.000 pasos, algo así, 25.000, 30.000, que es bastante. Y eso, que si podéis andar, no seáis vagos. Pero claro, no vais a andar una hora. Yo lo que más
máximo he llegado a andar ha sido 45 minutos, era como mi límite, decir, oye, andar esto porque, mira, voy con la música y me lo puedo permitir, pero más de eso ya no he llegado a andar, porque ya me era un poco aburrido, que cansado también. Entonces lo que hacía era coger transporte y andar un poquito. Y nada más, este es mi vídeo de cómo pueden salir más baratas las cosas, cómo fue mi viaje. Si tuviese que hacer un ranking de los países sería en Europa Viena, Bruselas, Inglaterra y Milán, y luego pues Estados Unidos aparte. Y si tuviese por hoteles sería el de Bruselas, bueno, hostales, Bruselas, Milán y Viena. Y luego en cuanto gastronómicamente hablando, Milán, Bruselas y Viena. Es que la comida de Milán, la comida italiana, las pizzas están buenísimas. Así que tenéis, si vais a Milán o a Roma, Italia. Yo no comí mucha pasta porque, mira, pues no sé por qué no sirvió, pero comí mucha pizza. Además en Milán había un sitio al lado del hostal que tenías que reservar y estaban baratísimos, a 6 euros la pizza y buenísimo. Pero vamos, yo fui 2 días de los 3 porque el primer día quería ir pero no sabía que había que reservar. Imagina eso, solo por reserva y se llena siempre. Y eso. Y en Bruselas sí que tomé un café carísimo, carísimo, 8 euros. Lo peor que hice. Lo peor que hice. Bueno, no estaba malo, pero no mereció la pena. Y ya está, y eso fueron poquitas de las cosas que hice. Os iré trayendo más cosas acerca de este tipo de viajes, a lo mejor no del que ya he hecho en verano, sino los futuros viajes que voy a hacer y cómo lo organizo, y así también vosotros le veis y poquito más. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like que no cuesta nada, comentar abajo vuestros planes de aquí a verano o no verano, antes de verano si queréis ir a algún sitio, qué vídeos queréis que os traiga y sobre todo decidme qué tal se ve y qué tal se escucha, porque he hecho un upgrade y me gustaría saber vuestra opinión. Y activad la campanita, que así sabéis cuando subo un vídeo, que ahora intento subir más vídeos, que ya llevo más vídeos en estos meses que en 3 años y poquito más. Cuidaros y nos vemos. Chao, chao.